Uno es el teorema del valor intermedio, que dice que si la función es continua en un intervalo cerrado y hay un valor de k que está entre la imagen de A y la imagen de F, entonces seguro que existe algún punto C interior al intervalo en el cual la imagen es ese valor de k. Esto sería algo así, ¿no? Yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, dibujé solo un tramo de la función, f de a, f de b, y un valor de k que está entre esos dos. Si uno a partir de ese valor de k traza una recta paralela al eje x, corta a la función en un punto y a partir de ahí, una paralela al eje y, encuentra ese valor de c. Y esto uno lo puede hacer con cualquier valor intermedio, por eso se llama así, que esté entre f de a y f de b. Imagínense que ahí donde está acá hay un botoncito, una palanquita que uno la puede ir moviendo entre f de a y f de b. Si yo la voy moviendo, siempre voy a poder en algún momento, pongamos que esté acá ahora, trazo paralela al eje x, paralela al eje y, encuentro un valor de c. Lo voy a poder hacer con cualquier valor intermedio. O sea que me aseguro que todas las imágenes que están entre f de a y f de b tienen algún x relacionado. Pueden encontrar un solo valor de c o pueden encontrar varios, porque si la función hace como esta que está acá, ¿no? Que primero crece, decrece y vuelve a crecer, bueno, puede llegar a algún momento, como el que yo les planteo ahí, en el cual corta gráfico 3 veces. El teorema dice existe un c, no dice existe uno solo. Bueno, y con esto uno puede resolver algunos ejercicios. Este también, miren, parecido al 41. Dicen, f de x es un polinomio, x cubo más x cuadrado más x, demostrar que existe un número c tal que f de c es igual a 11. ¿Alguna idea de cómo empezar? Profe, yo no entendí lo que explicó antes de lo de K y demás. Esto lo entendés que acá yo tomo cualquier valor de k. Con ese valor, ¿qué hago? Trazo una paralela al eje x hasta que corte el gráfico. Lo corto acá. A partir de ahí trazo una paralela al eje y. Ahí encontré el c. Eso es lo que me dice el teorema. Para cualquier k que a vos se te ocurra, siempre vas a poder encontrar un c. Si yo el k lo ubico acá, hago lo mismo. Ahora te lo hago gráficamente. Tocó la función acá, paralela al eje y, ahí encontré otro c. Y lo mismo puedo hacer con otro k que se me ocurra por acá. ¿Sí? Eso dice el teorema, que vos seguro que le vas a encontrar algún valor de c que la imagen me dé lo que está ahí. Si yo quiero aplicar el teorema a este ejercicio, no me están dando ningún intervalo. Entonces lo voy a tener que buscar. Aparte, por suerte, nos dieron una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas. Tenemos como dominio los reales. Igual después lo pueden probar, como les enseñé al principio de la clase. A ver, yo no tengo idea de qué intervalo tengo que elegir. ¿Por dónde empiezo? Estableciendo cuál es el dominio primero. Bueno, el dominio son todos los reales. Todos los reales. Bien. Yo digo, a ver, ¿cuánto vale f de 0? 0. Qué difícil. ¿Podrías decir f de 11, profe? Es que eso es lo que... No, f de 11 no, porque este 11 pertenece a valores de la imagen. Y si yo claro, f de 11... 11 o sea, 11 es igual a esa definición. C, claro, pero no me dicen buscar ese C, demostrar que existe.
Porque a veces uno está tentado a decir, igualo la función a 11 y hago las cuentas. Pero eso no me está pidiendo el enunciado. Me dice demostrar que existe un número C tal que su imagen es 11. No me dicen, buscá ese número C a ver cuánto vale. Entonces yo voy a tratar de usar el teorema anterior. Entonces primero pruebo, porque yo no sé cuál es f de 11. Digo, a ver, ¿cuál es f de 1? ¿Cuánto vale f de 1? 3. 3. Bueno, 3 es más chiquito que el 11. A ver, ¿cuánto vale f de 2? ¿Esto qué es? 8 más 4 más 2. 14. Sí. Bueno, yo digo ahora, a ver, voy a usar la función que me dieron en el intervalo cerrado 3. No, perdón. En el intervalo cerrado 1, 2. ¿Por qué elegí ese? Vuelvo a que miren el teorema. Dice función continua en un intervalo cerrado. Y ahora me faltaría eso. Y un K que está entre f de A y f de B. Profe, Sí. nosotros lo que tenemos que encontrar primero son esas dos puntas, ¿no? A y B. Claro, tenemos que elegir el intervalo primero. Claro. Entonces yo digo, empiezo buscando en ese intervalo. ¿Por qué? Porque me fijé, la imagen de 1 me dio 3, más chiquita que el 11. La imagen del 2 me dio 14, más grande que el 11. Entonces yo ya sé, el 11 va a estar entre 3 y 14. Entonces, a ver, la función, ustedes pueden probar que es continua en el intervalo cerrado 1, 2, como hicimos previamente, ¿no? Primero van a demostrar que f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2. No lo hago ahora, chicos, porque bueno, ya estamos cerca del recreo y esto ya lo hicimos. Entonces, una vez que demostré que es continua, puedo escribir la función es continua en el intervalo cerrado 1, 2. Y además, f de 1 es menor o igual que 11, menor o igual que f de 2. Vuelvo un poquito para atrás. Vuelvo a mirar el enunciado del teorema. Y le voy a sacar el igual. Igual que se me chispoteó. Entonces yo ya tengo las condiciones del teorema. Fíjense, función continua en el intervalo cerrado y un valor de k que está entre f de A y f de B. Todo lo que está acá a la izquierda del símbolo de implicación lo logré poner acá. Función continua en el intervalo cerrado y f de A menor con valor de k menor que 2. Entonces, seguro que existe un punto C que pertenece al intervalo abierto f de 1, 2, en el cual f de C vale 11. Usé el teorema y cumplí con lo que me pedían. Decía, demostrar que existe un número C tal que f de C es 11. ¿Y cuál es la justificación? Por el teorema del valor intermedio. ¿Entendido? Profe, Sí. Sí. o sea que no es que no lo encontramos, pero bueno, sí, solo sabemos que existe, pero no hace falta encontrarlo. No, no hace falta. Es más, piensen algo, si estamos entre 1 y 2, el valor va a ser con coma. Obviamente. Entonces, si yo hubiera igualado la función a 11, me hubiera costado un montón encontrar ese valor.
porque es muy probable que sea un número irracional. Pero no me dijeron eso, no me dijeron resolver la ecuación, me dijeron demostrar que hay un número en el cual la imagen es 11. Bueno, yo ahí te lo demostré. ¿Y qué usé para demostrarlo? El teorema del valor intermedio. Claro, demostrar es otra cosa. Claro. Entonces, cuando me habían dicho hace un par de clases que a veces en el secundario no les costaban las cosas, que casi ni tenían que estudiar, no sé si se hacía foco en estas cosas, chicos, en cómo usar los conceptos, las propiedades, los teoremas. Claro, porque tipo antes, bueno, creo que la mayoría, o era más común, mientras te dé el valor que necesitas, ya está. Ya está, claro. En cambio, no, acá tenés que pensar bien lo que está pasando. Sí, señor. El romper. Tiene que pensar. Bueno, y le contesto a Mauricio. No, al final no va, porque vuelvo para atrás para mirar el teorema. El teorema acá dice, ¿ves? Existe un C interior al intervalo, porque acá dice intervalo abierto. Acá es cerrado, acá es abierto. Solo respetando el teorema. Bien. Ok.